Hola, un saludo para todos. Hoy es el tema número 21 y seguimos con circuito en series, pero hoy vamos a hacer unas operaciones de cálculo en circuitos en serie aplicando la ley de Ohm. Entonces, como dice aquí, las características de un circuito en serie son la corriente que fluye a través de un circuito en serie es la misma en todo el circuito. Si se suman los voltajes de un circuito en serie, el resultado será el voltaje total. Si se suman los valores de resistencia, el resultado será la resistencia total. La ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia, se puede usar para calcular el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito en serie. Para hacer estos cálculos, hacemos el triángulo de la ley de Ohm, lo dibujamos y vamos a hacer entonces estas operaciones. Dice aquí tenemos un circuito con una resistencia de 6 ohmios, un voltaje de alimentación de 12 voltios y dice aquí cuántos amperios fluyen a través de este circuito. Aplicando la ley de Ohm, despejamos o damos respuesta a esta pregunta. La ley de Ohm dice que para encontrar intensidad aplicamos la siguiente fórmula, la cual sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si aplicamos esta fórmula sería el voltaje sería 12 voltios dividido entre 6, que es la resistencia, la cual sería 2 amperios. La intensidad que fluye a través de este circuito sería entonces de 2 amperios. Como vemos aquí dice, para realizar esta operación se deberá aplicar la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, y nos queda esta operación, intensidad igual a 12, del 12 salió aquí del voltaje de alimentación, dividido entre 6, que es la resistencia del circuito, 6 ohmios. El resultado es 2 amperios. Entonces, la corriente que fluye a través de este circuito es 2 amperios. Aquí tenemos otro circuito con 3 resistencias y dice cuál es la resistencia total del siguiente circuito. Y como vimos arriba en las características, dice que en un circuito en serie, la suma de todas las resistencias es la resistencia total de todo el circuito. En este caso tenemos 3 resistencias, cada una, esta de 2 ohmios, esta de 2 ohmios y esta otra de 2 ohmios, para un total de 6 ohmios, la resistencia total de este circuito en serie. Entonces, seguimos acá. Dice, en un circuito en serie, la suma de todas las resistencias es el resultado de la resistencia total. Aplicaremos la siguiente fórmula y como vemos aquí, RT, que es resistencia total, igual a R1 más R2 más R3 para un total de 6 ohmios. Bueno, entonces, y ya está el total, 6 ohmios. Seguimos aquí otro caso. Dice, ¿cuántos amperios indicará el multímetro en el circuito que se muestra? ¿Cuántos amperios? Primero que todo, para encontrar el amperaje en este circuito, debemos encontrar la resistencia total del circuito para hacer otra fórmula, para encontrar el valor de la intensidad de corriente a través de este circuito. Entonces, primero que todo, la resistencia total es la suma de las 3 resistencias, que sería 2 más 2 más 2, para un total de 6 ohmios. Entonces, la resistencia total ya la sabemos, es de 6 ohmios. Ahora sí podemos encontrar la intensidad del circuito. Para encontrar la intensidad del circuito aplicamos la ley de Ohm nuevamente, la cual es intensidad igual a voltaje dividido entre resistencia. Entonces, voltaje es 12 dividido entre la resistencia, que es 6, y nos va a dar un valor de 2, la cual sería la intensidad de este circuito sería de 2 amperios. Entonces, como vemos aquí más abajo, dice, para conseguir la respuesta se deberán realizar 2 fórmulas. Es correcto. Primero, la de encontrar la resistencia total del circuito, y la segunda, ya habiendo encontrado la resistencia total, aplicamos la ley de Ohm y
calculamos la intensidad de corriente. Como vimos, daba un total de la intensidad de corriente de 2 amperios. Bueno, creo que esto está claro ya por aquí. Intensidad de corriente. Bueno, dice, tenemos otro circuito y dice, en el siguiente circuito se sabe que la intensidad de corriente es de 1 amperio. La intensidad de corriente, 1 amperio, nos están dando el valor aquí y nos pregunta que cuántos voltios indicará el multímetro a través de R1. Entonces, como hemos visto que vimos en un video anterior, que los voltajes son diferentes dependiendo la resistencia en un circuito en serie y nos pregunta que qué voltaje tendría en este caso R1. Entonces para ello aplicamos la ley de Ohm, la cual sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje igual, la intensidad nos están dando aquí, que es de 1 amperio, 1 por la resistencia que es de 2 ohmios, entonces 1 por 2 igual a 2. En este caso, el voltaje en esta resistencia sería de 2 voltios. En esta resistencia hay un voltaje de 2 voltios. Seguimos aquí. Dice, para resolver esta pregunta se deberá aplicar la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia, es correcto. Y nos da un valor de 2 voltios. Es correcto, el multímetro indicará 2 voltios. Ahora dice, nota, si quisiéramos averiguar el voltaje a través de R2 y R3, se aplicaría la misma fórmula, solo que cambiaría el valor de la resistencia a buscar, es correcto. Si ya queremos buscar el valor del voltaje aquí, simplemente multiplicamos el valor de esta resistencia por la corriente que es 1. Ya dijimos que la corriente en un circuito en serie es la misma en todos los puntos. Entonces multiplicamos 1 por 4 y nos va a dar un voltaje de 4 voltios. Aquí ya nos dio 2, aquí sería 4. Y si sacamos esta otra, aquí tiene una resistencia de 6 ohmios y la multiplicamos por la intensidad que es 1, nos daría un valor de 6 voltios. Y si sumamos estos voltajes, estos 3 voltios, porque dicen las características que la suma de los voltajes de las resistencias de un circuito en serie es igual al voltaje de alimentación. Entonces aquí son 6 voltios, 4 voltios, 2 voltios, para un total de 12 voltios, que sería el mismo de la alimentación. Bueno, entonces seguimos acá. Ahora dice, para resolver esta pregunta se deberá aplicar la ley de Ohm. A esta pregunta de acá es correcto. Ya lo resolvimos. El multímetro indicará 2 voltios, pero esto era aquí en esta primera. Es correcto. Bueno, seguimos. Entonces, ahora tenemos otro caso acá y dice, ¿cuántos amperios indicará el multímetro en el circuito que se muestra? En este caso tenemos 4 resistencias en serie y dice que ¿cuántos amperios? Primero que todo debemos sacar la resistencia total de este circuito y para ello simplemente sumamos el valor de las resistencias, la cual sería esta es de 1 ohmio, esta es de 2, esta es de 0.5 y esta de 2.5. La suma de esta resistencia sería 1 más 2 sería 3, más 0.5 sería 3.5, más 2.5 sería 6 ohmios. El total de esta resistencia total de este circuito en serie, de estas 4 resistencias, sería de 6 ohmios. Ahora hacemos la otra fórmula, la ley de Ohm, para encontrar la intensidad de corriente. Ya encontramos la resistencia total, que es 6. Y ahora entonces simplemente intensidad igual a voltaje dividido entre la resistencia total. Entonces, 12 dividido entre la resistencia total, que es 6, nos da un valor de 2. Entonces, el valor de la intensidad que fluye a través de este circuito es de 2 amperios. Vemos acá, aquí está, dice primero debe encontrar la resistencia total del circuito. RT, resistencia total, igual a R1 más R2 más R3 más R4, que nos da un total de 6 ohmios, es correcto. Ahora se aplica la ley de Ohm, la intensidad igual a voltaje dividido entre resistencia.
Ahora entonces, intensidad igual a 12, que es la alimentación aquí del circuito en serie, y, y 6, que es la resistencia total de las 4 resistencias del circuito en serie que sumamos. Y nos da un valor de 2 amperios. Esa es la intensidad en este circuito, 2 amperios. Bueno, espero que haya quedado muy claro. Sí, estos temas, sobre este tema hay muchísimos temas en internet que podemos apoyarnos y podemos practicar, practicar sobre estos circuitos en serie. Muchísimas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.